a probar, ahora sí. Bueno, vamos a entonces repasar un poco de soluciones, ¿sí? Así después podemos corregir los ejercicios. Y por último vamos a ver lo de disoluciones seriadas, ¿sí? Que esos también los vamos a hacer en el laboratorio. Bueno, esta es la clase que habíamos visto, ¿sí? Ustedes cualquier cosa me van parando si tienen alguna duda o demás, ¿sí? Habíamos visto que era una solución o disolución, que era la mezcla homogénea, ¿sí? De dos o más sustancias. Las más comunes era uno que iba a estar en mayor componente, ¿sí? Mayoritariamente en mayor cantidad, que va a ser el solvente, ¿sí? Que normalmente vamos a utilizar en nuestro caso lo que es el agua, o sea que va a estar en estado líquido, pero puede estar en estado sólido o gaseoso. Y luego vamos a tener otro componente que va a estar en menor cantidad, que es el soluto, ¿sí? Y este sí puede ser sólido, líquido, gaseoso, pero también nosotros en el laboratorio nos vamos a manejar más con lo que es sólido y lo que es líquido. También habíamos hablado de las disoluciones acuosas, que lo que quiere decir es que el disolvente mayoritario o el que se utiliza es el agua, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a utilizar. Vamos a tener lo que les había dicho de la solución, soluto solvente, hablábamos un poco de lo mismo, como el componente que estaba en mayor cantidad, ¿sí? El que iba a disolver al soluto, de vuelta sí los estados en los que podía estar, líquido, sólido, gaseoso, el soluto que es el componente que se encuentra en menor cantidad, ¿sí? Que es el que se va a disolver, que va a ser el soluto, que puede ser líquido, sólido o gaseoso. También teníamos que la solución iba a estar formada por este soluto y el solvente, que los íbamos a mezclar y vamos a tener esa solución. Y luego teníamos la forma, ¿sí? De medir esas magnitudes, esa cantidad de soluto y de solvente. Y ahí es donde teníamos las concentraciones según la clasificación que teníamos, ¿sí? Teníamos las diluidas, las que van a contener mayor cantidad de solvente y va a tener menos cantidad de soluto, o sea que la cantidad de soluto va a ser menor para poder disolverse, que van a ser las soluciones que vamos a utilizar nosotros. Después las concentradas, que contienen ya la máxima concentración de soluto que se puede disolver, y por ahí necesita la ayuda de la temperatura, ¿sí? Un ejemplo casero que pueden tener es, nosotros tenemos agua caliente, ¿sí? Para hacer un té, por ejemplo, y si agregamos 2 cucharadas de azúcar, la vamos a poder disolver bien, va a ser diluida porque es una concentración mínima de solvente, pero las concentradas ya llegan a un tope donde necesita, ¿sí? Esa temperatura, ese calor para poder disolver la cantidad de soluto que se está colocando, ¿sí? Ya son concentradas. Luego ya pasan a las saturadas, donde el soluto ya es mayor, ¿sí? Para ese solvente, entonces no va a ser una solución estable y con el tiempo lo que vamos a observar nosotros es la formación de cristales, ¿sí? Porque ya no se va a poder disolver ese soluto. Luego habíamos hablado de lo mismo, del estado y la concentración. Siempre el solvente nos va a determinar el estado físico de la solución. En nuestro caso siempre va a estar en estado líquido, pero también podemos agregar 2 componentes que estén en gramos y van a ser sólidas, ¿sí? Y las concentraciones, que son las que vimos, que podían ser soluciones diluidas, concentradas y saturadas. Luego vimos que las concentraciones ya las íbamos a expresar en unidades físicas, donde teníamos que expresar en porcentaje, ¿sí? Las unidades en porcentaje, refiriéndonos a la masa en gramos y al volumen en mililitros, ¿sí? Y acá es donde teníamos las expresiones de las soluciones, masa en masa, por ciento volumen en volumen y por ciento masa en volumen, ¿sí? Entonces, nos referíamos a la masa en masa, era la masa del soluto en tantos, en gramos, ¿sí? Y la solución se iba a expresar también en 100 gramos de esa solución, o sea que teníamos X gramos de soluto en 100 gramos de esa solución, ¿sí? Si debíamos buscarla. O si no, también teníamos que el porciento masa en masa podía ser la masa del soluto sobre la masa de la solución por 100, ¿sí? Que es lo que vimos en cada ejemplo.
Acá teníamos el ejemplo de la chocolatada con la leche, que es un ejemplo que pueden utilizar para el trabajo. En este caso van a necesitar que una balanza, o sea que los que tienen balanza lo pueden hacer, o también si tienen un vaso medidor lo pueden hacer y ver la interferencia que tienen en ese vaso medidor que no es tan exacto, porque vieron que tienen para líquidos o para gramos y demás medidas. Y lo que tenemos acá es 12 gramos de chocolate en 188 gramos de leche, ¿sí? La solución final tenía 200 gramos, ¿sí? Entonces, si nosotros queríamos saber el porcentaje masa en masa, teníamos que saber que X gramos de soluto es en 100 gramos de la solución. Nosotros tenemos la masa del soluto sí, que eran 12, tenemos la masa de la solución, que era el total, que son 200 por 100. Y esto nos da, ¿sí?, que el porcentaje masa en masa es de 6. Luego nos íbamos a referir al porcentaje de volumen en volumen. También en este caso teníamos tanto el soluto como el disolvente o el solvente en estado líquido, ¿sí? Se refería al volumen del soluto en mililitros y también lo íbamos a expresar en 100 mililitros de esa solución, ¿sí? Y el volumen del porciento, lo que hacíamos era volumen del soluto en el volumen sobre el volumen de la solución por 100. En este caso también teníamos un ejemplo que se puede utilizar, que es el de la lavandina. Hablamos de la lavandina y el alcohol, ¿se acuerdan? En este caso tenemos 10 mililitros, ¿sí?, de hipoclorito de sodio en 90 mililitros de agua. Este es un buen ejemplo porque nosotros utilizamos para el laboratorio lavandina al 10%, ¿sí?, para limpiar todo lo que es mesada. En el caso de los pisos, que en algunos casos también la limpian, es un 5%, ¿sí?, de lavandina en el total de agua, ¿sí? Son dos cosas diferentes, pero nosotros normalmente hacemos las dos, el de 5% y el de 10%, pero el de 10% es el que utilizamos para todo lo que es mesada, para limpiar antes de trabajar. En este caso teníamos entonces de soluto 10 mililitros, de solvente 90 mililitros y la solución final era de 100 mililitros. Entonces, para hacer el porcentaje volumen en volumen, colocábamos el volumen del soluto sobre el volumen de la solución, ¿sí?, que era 10 sobre 100 por 100. En este caso nos daba el 10% del hipoclorito de sodio. Luego teníamos el porcentaje masa en volumen, ¿sí?, que era representar la masa del soluto en gramos por 100 mililitros de la solución. Acá era donde teníamos el inconveniente, ¿se acuerdan que hablamos con Yani? Que no se pueden mezclar gramos y mililitros, o sea, tenemos que tener la misma, gramos en gramos, mililitros en mililitros. Pero nosotros nos manejamos mucho con estas soluciones porque siempre el soluto está en menor concentración, o sea que se va a disolver en esa cantidad de solvente, ¿sí?, pero no está bien expresado gramos con mililitros, ¿sí? Pero lo vamos a utilizar nosotros porque normalmente se puede disolver ese solvente en el soluto que tenemos, ¿sí? Acá el ejemplo que yo les había dado era 8 gramos de sal en 98 mililitros de agua. Acá cambié el volumen porque también daba entero, entonces daba a error de que se podía hacer, ¿sí?, pero no. Lo que sí tenemos que hacer es sumar el total, ¿sí? Igual 98 más 8 nos da 106, pero siempre sabiendo que son dos unidades distintas, ¿sí? Y acá lo que vamos a poner es que la masa del soluto es 8 sobre el volumen total de la solución, que es 106 por 100. Y en este caso nos da que es 7,5% masa en volumen, ¿sí? Estos son los ejercicios que habíamos visto, que esto sí es igual que habíamos resuelto en clase, y ahora lo que vamos a ver es los ejercicios de repaso que teníamos, ¿sí? No sé si alguno tiene una duda en esto o vamos bien y pasamos a los ejercicios. Todo bien, por mí pasemos. Yo tengo una duda, quizás es una pavada, ¿no? Pero con soluciones que requieren temperatura, ¿cómo Lo sería? vamos a calentar. ¿Se acuerdan que nosotros vimos, por ejemplo, no lo íbamos a hacer porque no teníamos el material nosotros en el laboratorio, pero se acuerdan que teníamos materiales que se podían calentar, que tenían el sello Pirex y que pueden ser de contención? O sea que nosotros vamos a medir la
cantidad en un material exacto, ¿sí? Como un matraz o una probeta, lo vamos a pasar a un material de contención que se pueda calentar, ¿sí? Y ahí vamos a hacer la disolución o la solución en sí, ¿sí? Para ver la concentración. Bueno, gracias. Hay material para calentar, eso es lo que vimos, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos el sello Pirex en algún vaso de precipitado o en un Erlenmeyer, ¿sí? Siempre es importante saber que vamos a medir la cantidad, por ejemplo, de líquido en un material exacto y luego podemos tener la ayuda, ¿sí? De algún material que sea de contención para calentar, ¿sí? Porque el matraz no lo vamos a poder calentar porque va a perder su aforo, que es exacto, ¿sí? Que eso lo habíamos visto la otra vez. Sí, yo lo preguntaba más que nada por... sí, está bien, si no es. o algo así, que cambie la cantidad de va a cambiar un poco la cantidad, pero va a hacer que ese soluto se vaya disolviendo, ¿sí? Por eso no son tanto las que son las que son más concentradas y saturadas no son muy estables, ¿sí? Por eso siempre es necesario que el soluto esté en menor cantidad que el solvente, pero puede pasar, ¿sí? Que esté en concentraciones más elevadas. No sé si ustedes ven, si yo cambio ahí, no sé si ven, o si no tengo que salir y volver, que dice guía práctica de soluciones, no sé si lo ven. Sí, sí, se ve, profe. ¿Se ve? Ah, ok, porque a veces no... Denme un segundito. Perdón, ahí está. Vamos a ver entonces los ejercicios de repaso, ¿sí? ¿Alguno quiere ir diciéndolo o no se animan? A ver si lo podemos hacer más. Yo tengo acá las soluciones, ¿sí? Lo podemos, las respuestas, si quieren alguno o no. ¿No se animan? En el primer ejercicio. Así van perdiendo el miedo porque acuérdense que vamos a tener que hacer el video y se van a tener que presentar y demás. Pero no. ¿Puedo leerlo? Dale, sí, si querés, dale, si querés leerlo y después lo resuelvo yo, así vamos haciéndolo más. Bueno, Sí. 1. Deseo preparar 325 mililitros de una solución 2,5% masa sobre volumen de, no sé qué es, cloro de potasio. Cloruro de potasio. Cloro de potasio. ¿Cuántos gramos de soluto contiene la solución? Perfecto. ¿Lo vas a explicar vos? Si lo querés explicar, no hay problema. Yo lo tengo acá. Sí, a ver cómo lo hiciste. Tenemos la solución, que es 325 mililitros, Sí. y la concentración, que es 2,5% masa sobre volumen. Perfecto. Entonces vamos a la ecuación de la concentración, en la cual 2,5 porcentaje masa sobre volumen es igual a los gramos de soluto, que sería la incógnita, sobre los 325 mililitros de solución por 100. Ahí despejamos y da, a mí me dio 8,13 gramos sobre soluto. Bien. No sé si lo hiciste así. 2,5 gramos del soluto es en 100 mililitros de la solución, ¿está bien? Es lo mismo. Perfecto. Sí, o sea, lo hice despejando la ecuación, pero se puede hacer una regla de 3. Claro, perfecto, sí. Para que los demás lo relacionen, sí. Recuerden que si ya dice 2,5% masa sobre volumen, recuerden que teníamos que X gramos de soluto es en 100 mililitros de la solución. Entonces esos 2,5 es en los 100 mililitros y ustedes tienen que sacar que el soluto que tienen los 300 mililitros de la solución, como dijo Connie, ¿sí? Y está bien, le dio 8,12, 13, es más o menos igual, ¿sí? De soluto. Agrego, en las respuestas a veces tienen que escribir si debo pesar 8,125, en este caso les puse gramos de soluto, para preparar 325 mililitros de una solución que tiene 2,5% masa sobre volumen, ¿sí? Si pueden escribir una respuesta así, mejor. Si me dan la cantidad, también está bien, ¿sí? Pero lo bueno es tratar de dar una respuesta escribiendo y explicando qué es lo que entendieron, ¿sí? Que en tantos
tantos gramos de soluto voy a tener en tal solución, en este caso 325 mililitros, y el porcentaje que tiene la solución en sí, ¿sí? Bien, Connie, está perfecto. No sé si alguien más quiere seguir. ¿No? Bueno. Entonces, lo voy diciendo así, no nos atrasamos. Tenemos, si peso 15 gramos, ¿sí?, de hidróxido de sodio y lo llevo a 75 mililitros de volumen final, ¿sí? ¿Qué concentración tiene la solución? Acá tenemos, si peso 15 gramos, ¿sí?, y lo llevo a 75 mililitros de volumen final, ¿qué concentración tiene la solución? En este caso pide la concentración, ¿sí? Acá ya tenemos gramos y mililitros, ¿sí? Entonces estamos hablando de ¿qué? De masa sobre volumen, ¿sí? Entonces lo que tenemos es 15 gramos, ¿sí?, del soluto en 75 mililitros de la solución, ¿sí? Entonces, en 100, perdón, está bien. Necesitamos la concentración y necesitamos el soluto de la concentración. Ahí está. Entonces, si tenemos 15 gramos en esos 75 de volumen final, como lo dice, tenemos que buscar cuántos gramos tenemos en ¿qué? En 100 mililitros de la solución, ¿sí? Y eso lo que nos da es 20% masa sobre volumen, ¿sí? ¿Se entendió? Voy de vuelta, porque por ahí los confundí yo. No, Profe, yo lo hice al revés, pero me dio el mismo resultado. Sí, porque son números medios enteros, entonces por ahí te daba que si Pero lo que ponías está mal que lo ponga así. Está mal, ¿por qué? Porque usted en este caso dice peso, ¿sí?, los 15 gramos de hidróxido de sodio y lo llevo a 75 mililitros de la solución final. Cuando ya me habla de la solución final, o sea que sería masa sobre volumen, yo tengo que ver la concentración de la solución. Cuando me piden la concentración de la solución es ver el porcentaje que tienen los 100 mililitros de la solución. Está bien lo que te dio porque da con los números que yo puse, ¿sí? Pero sí es bueno que identifiquen que si tengo 15 gramos y ya tengo la solución final, el volumen final que es 75 mililitros, tengo que buscar el soluto para la concentración de 100 mililitros, los X, ¿sí? X gramos de ese soluto. Entonces nos da 20% masa sobre volumen acá, ¿sí? Va a estar bien, pero no quiero que se confundan, porque después cuando es al revés y tienen que tener tantos gramos en 100 mililitros de la solución, que no se confundan más que nada, ¿sí? Claro, o sea, yo lo que hice fue No, 75 mililitros, o sea, puse 75 primero y después puse los 15 cuando lo Sí, armé. está bien, y abajo los 100 O sea, mililitros de de la esa solución. forma, o sea, puse 75 mililitros de este lado, del lado izquierdo, sí, que equivalen a los 15 gramos. Después abajo del 75 mililitros puse los 100 mililitros, que era lo que necesitaba saber. Sí, ahí entendí me dio que lo 20. habías puesto al revés. No, sí, está bien, porque... O sea, al porque revés, así de como está ahí, pero llega lo mismo. Quería saber si estaba mal o sí, si... no, está bien, ¿por si qué? no. Porque vos especificaste, lo pusiste al revés, en vez de poner los gramos al principio, como es la regla de 3 normal, pero que está bien porque vos pusiste los 75 mililitros de la solución en 15 gramos del soluto. Equivalen a los 15 gramos. Claro, Sí. y abajo pusiste 100 mililitros de la solución, X, o sea que la regla de 3 es igual, porque siempre hacemos 15 por 100, ¿sí? En este caso siempre es el de arriba por el de abajo dividido el de arriba, ¿sí? Al darlo vueltas es lo mismo, porque ¿qué hiciste? 15 por 100 dividido 75, o sea, es lo mismo. O sea, no importa si ponen, mientras no confundan y pongan todo, solución por un lado y soluto por el otro, está bien, no importa el lado. ¿Sí? No, puse igual. los 75 mililitros y 100 mililitros abajo, después los 15 gramos para sacar los otros gramos. No, está bien, sí, eso sí. Pensé que me habías dicho que habías cambiado los números. No, está bien. ¿Alguien más había hablado? Bueno, eso. Sí. Connie. ¿Esto lo van a tomar en el parcial? Sí. ¿De prácticas laboratorias? Ok. ¿Se puede usar la ecuación? Porque para mí es tipo 1000 veces más fácil poner la ecuación y Sí, hacer la cuenta.
El problema es que como nosotros lo hacemos siempre en regla de 3 simple para que lo hagan más rápido en el laboratorio, que está bien, porque vos como tenés química más adelantado, o sea, ya lo podés hacer. También a veces es más fácil y uno lo va a ir haciendo de memoria, bueno, tengo X gramos en la solución de 100, ¿cuánto tengo que buscar? O sea, uno lo va a ir haciendo más rápido. Vos ponelo como vos quieras. Si vos llegás al resultado igual, ponelo. O sea, yo te lo voy a entender, ¿sí? Pero prefiero explicarlo para todos lo mismo, por eso no hay drama, ¿sí? Si vos lo querés poner con la cuenta directa, ponelo. Sí, o sea, igual, o sea, lo entiendo, pero hice Sí. todos los ejercicios con La fórmula. la ecuación despejándola porque me pareció que era como lo más fácil. Tipo. Sí, es que a veces tratamos que con la regla de 3 simple por ahí se les hace más fácil para hacerlo, pero sí, si a vos te resulta más fácil y me pones la respuesta y el resultado bien, no hay problema, ¿sí? Ah, bárbaro, dale. Sí. Bueno, vamos al tercero. Debo preparar 720 mililitros de una solución que tiene 13% volumen en volumen. ¿Qué volumen de soluto y de solvente voy a medir? ¿Sí? En este caso, que tenemos ya el volumen de la solución y el porcentaje volumen en volumen, que es 13. O sea que tenemos que saber que si tengo 13 mililitros, porque hablamos de volumen en volumen, es mililitro y mililitro, ¿sí? 13 mililitros en 100 mililitros de la solución, ¿sí? En 720 mililitros de la solución, ¿cuánto tenemos de soluto? Buscamos el soluto, ¿sí? Nos da la cantidad y lo que vamos a hacer que es la ecuación de, si sabemos que la solución está formada por el soluto y el solvente, tenemos la solución final que es 720, que es igual a los 93,6 mililitros de soluto que ya los buscamos, y tenemos que buscar que el solvente. Pasamos, ¿sí?, los 93,6 restando para lo que es 720 y nos da 626,4 de solvente. Entonces, en la solución de 720 mililitros de la solución 13% volumen en volumen, voy a tener 93,6 mililitros del solvente y 626,4 mililitros del soluto, perdón, voy de vuelta, tener 93,6 mililitros de soluto y tenemos 626,4 mililitros del solvente, ¿sí? Conewars, acá lo hiciste directamente con la ecuación. Claro, sí. Arriba usé la ecuación y abajo, bueno, también usé la ecuación, pero es esa la de solución. Es esta. Igual soluto más. Claro, listo, buenísimo. ¿Te dio igual más o menos los números? Sí, me dio exactamente igual. Ah, buenísimo. Entonces, después tenemos, ¿qué volumen de soluto voy a tener que medir si tengo 320 mililitros de la solución, 7% volumen en volumen, y de solvente es más o menos lo mismo, ¿sí? Siempre es tratar de buscar que el volumen del soluto y el volumen del solvente, en este caso. Cuando hablamos de concentración, como decía el segundo, ¿qué concentración tiene? Ya tenemos que buscar el porciento, ¿sí? En el caso de si es masa volumen, o volumen en volumen, ¿sí? Y acá es lo que decía entonces, es el volumen del soluto, ¿qué volumen del soluto voy a tener que medir si tengo 320 mililitros de una solución, 7% volumen en volumen? Es más o menos lo mismo, tenemos 7 mililitros de soluto en 100 mililitros de la solución. En 320 mililitros, ¿cuántos mililitros de soluto tenemos? En este caso es 22,4 mililitros. Hacemos la cuenta de la solución nuevamente, restándole a los 320 menos 22,4, y nos da que el solvente es 297,6, ¿sí? Entonces la respuesta es como las veníamos haciendo. Si tengo 320 mililitros de una solución que tiene como porcentaje 7% volumen en volumen, voy a medir 22,4 mililitros del soluto en 297,6 mililitros de solvente. Y en este último estábamos hablando de cuántos gramos de soluto debe pesar de hidróxido de potasio si tiene 315 mililitros de una solución, 22% volumen en volumen. En este caso solo pide que el soluto, o sea que tenemos que hacer solo una cuenta. Tenemos 22 gramos,
¿sí? De soluto en 100 mililitros de la solución, en 315 mililitros de la solución, ¿cuántos gramos de soluto tenemos? En este caso es 69,3 gramos de soluto. Lo mismo en una solución de 315 mililitros de una solución que tiene 22% masa en volumen, el hidróxido, perdón, que se me está por contar, el hidróxido de potasio debe pesar 69,3 gramos de soluto. ¿Sí? ¿Pudieron hacerlos bien? ¿A algunos les costó? No, todo bien. Bien. Perfecto. Quedan 9 minutos. Bien. Voy a arrancar con lo de las soluciones seriadas, porque tengo 9 minutos y no quiero que se me corte. Bien. Esto es lo que íbamos a ver hoy. Es cortito, sí, pero es relacionarlo con lo que veníamos viendo de las soluciones en sí. En este caso lo que vamos a ver es las disoluciones seriadas, y en este caso lo que vamos a tener es, vamos a utilizar tubo de ensayo, ¿sí? No con el sello Pirex, porque no es necesario que lo calentemos y demás, ¿sí? No es un tubo de hemólisis, sino un tubo de ensayo de vidrio común, en el cual vamos a tener una cantidad, ¿sí? De solvente que vamos a buscar, y en esas cantidades de solvente vamos a ir transfiriendo que el soluto. También debemos buscar cuánto vamos a tener de ese soluto, ¿sí? Y ahí es donde empezamos. Entonces, las diluciones seriadas van a tener, ¿sí? La cantidad de soluto no va a variar, lo que va a variar es el volumen del solvente, ¿sí? Y al añadirse más solvente, la concentración de ese soluto va a disminuir. O sea que nosotros de una concentración, de un tubo bien concentrado, vamos a llegar a otros más diluidos, ¿sí? Y lo que vamos a tener es que el volumen del soluto va a ser igual a la solución final, ¿sí? Por el factor de dilución que vamos a tener, ¿sí? Entonces, yo acá les puse un ejemplo, que es cómo realizo la dilución seriada de una solución que tiene como concentración final 10 mililitros y un factor de dilución 1 en 10, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es lo mismo que venimos haciendo de reemplazar los volúmenes que nos da el enunciado, ¿sí? Tenemos que buscar el volumen del soluto nosotros. Entonces, ¿qué tenemos? 10 mililitros de la solución final, como lo dice acá. Y el factor de dilución es 1 en 10, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer primero es multiplicar los 10 por 1, lo dividimos por 10 y en este caso nos va a dar 1 mililitro, ¿sí? ¿1 mililitro de qué? Del soluto, ¿sí? Pero nosotros también tenemos que saber cuánto vamos a poner de solvente en esos tubos, ¿sí? Y volvemos a nuestra fórmula de todo desde que empezamos, que es que la solución tiene soluto más solvente, tenemos la concentración de la solución que es 10, tenemos el soluto que es 1, y al restarle nos da que de solvente 9 mililitros. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar, en este caso tenemos 4 o pueden ser 5 tubos, ¿sí? Es dependiendo a cuánto queremos diluir esa muestra madre que va a estar concentrada, ¿sí? Normalmente usamos 4 o 5. Lo que vamos a hacer es, en los tubos, colocar ¿qué? Los 9 mililitros del solvente, ¿sí? Y luego ir traspasando, ¿sí? 1 mililitro del soluto, para llegar a ¿qué? Al final del tubo con la concentración final de 10 mililitros y tener un soluto más diluido, ¿sí? Entonces, vamos a arrancar. Nosotros pusimos ya los 9 mililitros del solvente, ¿sí? Ya los tenemos preparados. Lo que vamos a hacer es tomar una solución madre donde va a estar concentrado ese soluto, 1 mililitro, ¿sí? Es mejor tomarlo con ¿qué? Con la pipeta automática, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tomar 1 mililitro, lo vamos a pasar al primer tubo y lo que necesitamos es homogeneizar, ¿sí? Mezclar bien el soluto y el solvente. En algunos casos también lo pueden mover al tubo, ¿sí? Pero es mejor con la pipeta, cosa de que suba y baja el soluto. Luego te dejas... Sí. Dijiste que variaba el solvente y por eso disminuía la concentración. Ahí el solvente es todo lo mismo en los 4 tubos. El solvente sí, siempre es lo mismo. Lo que no va a variar es en sí el solvente no va a variar porque es la misma
¿sí? Concentración, pero el soluto al pasar por cada tubo va a ir disminuyendo que su concentración, o sea, la fuerza que tenga. Ahora lo voy a dar con un ejemplo de laboratorio para que lo entiendan un poco mejor, ¿sí? Porque por ahí es medio confuso el tema de cómo va a llegar el soluto más diluido, ¿sí? Profe, ese ¿Va uno pasando de un tubo al otro? De vuelta. A ver. Tipo, va pasando, o sea, de la solución madre pones 1 mililitro en el Claro, primero. en el primero y lo homogenizo, y ¿sí? lo Voy a y de ahí tomar, pones en el segundo. ahí tomo el segundo, no es que de la solución madre lo voy a poner en todos. O sea, por eso el soluto va a Ok. llegar más diluido en el último tubo, ¿sí? Ah, O claro, sea, ok. Flor, ¿ibas a decir algo? No, yo no. ¿No? Yo sí, profe, Sí, ese decime. 1 en 10, entonces siempre se refiere al soluto, ¿o no al solvente? Al solvente se refiere, No, el 1 en el 1 10. al 10 es la dilución, ¿sí? Recuerden que tenemos 1 al 10, 1 al 100, o es 1 a la 1, 1 a la 2, 1 a la 3, 1 a la 4, ¿sí? Son las diluciones, por eso va a llegar más diluido el soluto, ¿sí? Porque en la primera voy a tener 1 al 10, donde voy a tener, ¿sí? El soluto en 1 y el solvente en 10, o sea, más concentrado. En la segunda, que va a ser 1 a la 2, o sea, 1 a la 100, voy a tener la misma concentración de solvente, pero ya el soluto va a venir más diluido. O sea, lo que quiere decir abajo es que mayor sea la cantidad de diluciones seriadas que tengamos, es que el soluto se va a bajar la concentración, ¿sí? O sea, vamos de vuelta. 1 mililitro de la solución madre, que es concentrado, ¿sí? 1 mililitro del soluto. Lo vamos a pasar al primer tubo, ¿sí? Acá vamos a tener ya que los 10 mililitros de la solución final. Pero de este tubo voy a tomar 1 mililitro más, ¿sí? Y lo voy a pasar al siguiente tubo. O sea que ya el soluto va a estar diluyéndose, ¿sí? Entonces voy a colocar acá, ya no me queda 10 mililitros, me quedan 9 otra vez. El que va a tener la solución final, el volumen final, va a ser el último tubo. Y ese es el que yo voy a observar para ver la concentración que tiene de soluto, ¿sí? Que fue disminuyendo en los pasos de cada tubo, ¿sí? La idea seriada es que se vaya, el soluto vaya disolviéndose y llegue en menor concentración al último tubo, ¿sí? ¿O no? Sí, se entendió. Perfecto. Entonces, vamos de vuelta. Les digo que deben tener 4 tubos, en esos 4 tubos van a poner 9 mililitros de solvente, y de la solución madre vamos a tomar 1 mililitro y colocarlo en el primer tubo. Homogeneizamos. De este primer tubo, que es 1 a la 10, lo vamos a pasar al segundo tubo, ¿sí? A ese mililitro, vamos a volver a homogeneizar y ya acá tenemos 1 a la 2 o 1 a la 100, ¿sí? Tomamos 1 mililitro, pasamos al tercer tubo, homogeneizamos nuevamente y ya tenemos que 1 a la 3 o 1 a la 1000, ¿sí? O sea que ya el soluto va a ir viéndose que va a ir disminuyendo. O el color, por ejemplo, normalmente nosotros lo Claro, hacemos... profe, Sí, esto sería como que la primera, la madre es un agua concentrada de color. Entonces, claro. desde que vos lo vas pasando de frasco, vas disminuyendo la cantidad de color, en este caso el volumen. Claro, ¿por qué? Porque se va a ir disolviendo, como lo veníamos viendo, pero no es disolviendo en sí, sino lo que va a hacer es bajar la concentración. Por ejemplo, nosotros hacemos, esto lo van a hacer estas diluciones seriadas cuando lleguen a la parte de inmunoserología, ¿no? En inmuno, ustedes no sé si ya alguno tiene por ahí la idea, sí que tenemos lo que es BDRL, que se le dice sífilis, que no es lo más normal, sí, porque BDRL lo puede traer otras cosas, ¿sí? Y lo que se hace es, la persona, nosotros observamos, ¿sí?, su suero y vemos la floculación que puede ser BDRL positivo. Nosotros tenemos que ver, ¿sí?, en cuánto se debe diluir ese suero, ¿sí?, para ver, ¿sí?, la concentración que tiene de eso. Entonces hacen estas diluciones. Entonces uno va a ir viendo cómo va bajando, ¿sí?, la concentración. Eso es lo que nosotros queremos ver, cómo va bajando la concentración del soluto en una cantidad de solventes, ¿sí? Como dijo, creo que Carla, nosotros vamos a arrancar, por ejemplo, yo acá les pongo un colorante, ¿sí?, bien concentrado,
Y cuando lo vayan pasando, ustedes van a ir observando que el primer tubo va a tener más coloración, el segundo un poco menos, el tercero un poco menos, y el otro ya va a estar por ahí muchísimo más claro y va a tirar más a la tonalidad de agua que al del colorante, ¿sí? ¿Se entendió o no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Buenísimo. Esto es lo que ustedes deben hacer. Nosotros en la